¿Qué tal? Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Gracias por la presentación. Gracias a Expomed por esta muy honrosa invitación que nos hace a la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia. Bienvenidos sean todas y todos ustedes a este panel de discusión. Antes de empezar, me gustaría que los miembros que me acompañan el día de hoy en este panel tuvieran el espacio para poder presentarse. Así que muy amablemente les pediré a cada uno de los colegas que nos acompañan el día de hoy que en el siguiente minuto nos cuenten un poco de su experiencia profesional. Cintia Galicia. Muchas gracias, Josué, y agradezco la invitación a Expomed y a ti también por participar en este evento. Y bueno, mi nombre es Cintia Galicia Quintanar, yo soy vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia y actualmente trabajo en Pfizer como Country Safety Lead para México. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Liliana Vargas. Muchas gracias, Josué. Gracias a todos. Pues estamos aquí presentes. Mi nombre es Liliana Vargas y bueno, yo soy vocal 1 de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia. Pertenezco a la academia en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, soy miembro de la Unidad de Epidemiología Clínica del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Mucho gusto y bienvenidos. Gracias. Verónica Hernández. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Verónica Hernández Santamaría. Yo funjo como tesorera en la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia y actualmente trabajo como gerente para América Latina en calidad postmercado en Becton Dickinson de México S.A.D.C.B. Es para mí un honor estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Adrián Chávez. Muchas gracias, Josué. Muy honrado en estar aquí con todos ustedes. Yo soy Adrián Chávez, soy el secretario general de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia y también soy el gerente de Asuntos Regulatorios e Innovación en la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Nuevamente, muchas gracias por esta invitación. Gracias. Pues bueno, antes de empezar, quisiera pedirle también a la audiencia que nos acompaña en esta transmisión que por favor nos dejen saber sus dudas, sus comentarios en el chat de esta sesión, incluso que nos dejen saber si tienen alguna pregunta dirigida de manera especial y en particular para alguno de los panelistas, también así nos lo dejen saber durante este chat. Nosotros estaremos respondiendo a sus preguntas justamente en el espacio de esta transmisión. Ahora que ya conocemos al grupo de especialistas que nos acompaña el día de hoy, quiero empezar esta discusión con un panorama general de cómo está este tema de la vigilancia de los insumos para la salud, no solo de los medicamentos, no solo de los fármacos, sino también de los dispositivos médicos. Y para ello me parece bastante relevante mencionar que este escenario de la pandemia a razón del virus del SARS-CoV-2 causante de la COVID-19 sin duda significó un reto muy importante en los esquemas tradicionales, tanto de la investigación, la manufactura, la autorización, la distribución y el abasto de medicamentos y dispositivos médicos a nivel mundial, el abasto de insumos médicos, donde por supuesto, pues México no fue la excepción de estos retos, por lo que en nuestro país, en aras de poder hacerle frente a esta avalancha de grandes retos, se actualizó el marco regulatorio de los medicamentos y vacunas, solo por mencionar alguna referencia. Y con este escenario, algunas de las situaciones que se
anticiparon y que se pusieron sobre un nuevo esquema del ejercicio de la vida regulatoria en el país en materia de insumos para la salud es que, por ejemplo, se abrió la posibilidad de importar medicamentos del extranjero sin que en esa tal vez primera importación sea necesario el que se cuente con un registro sanitario otorgado por nuestra agencia reguladora. Otro de los grandes retos que nos demandó esta pandemia es, por ejemplo, también la disminución de los tiempos para la evaluación de poder otorgar o no un registro sanitario, pasando de los 60 días hábiles, de los 180 o 240 días naturales, a un periodo bastante retador, 5 días hábiles. Y no menos importante, también una disminución, una simplificación de los requisitos mismos que conlleva este tipo de solicitudes. En este sentido, teniendo en consideración este tipo de acciones y de medidas que se han tomado a nuestro marco regulatorio de referencia, me gustaría empezar con esta charla, con este panel, preguntando a Adrián Chávez. Adrián, desde tu perspectiva y tu expertise profesional, ¿cuáles son los requisitos regulatorios que establece la normativa vigente para poder llevar a cabo la compra y venta de los insumos médicos? Claro que sí, Josué. Muchas gracias nuevamente. Me permití preparar una presentación para poder explicar este tema. Creo que vale la pena que revisemos puntualmente cuáles son los requisitos para poder, pues nosotros comercializar medicamentos, insumos para la salud de manera general. Y pues bueno, comenzaré indicando acerca de la importancia de los insumos para la salud. Estos nos ayudan a mejorar en la calidad de vida. Perdón, creo que voy a ampliar el... Ahora sí, bueno, nos ayudan a mejorar en la calidad de vida, en el incremento en la esperanza de vida, prevención de enfermedades, en la disminución de la mortalidad y así también como en la erradicación de enfermedades. Actualmente estamos viviendo por una situación que es muy urgente resolver y pues bueno, no podemos dejar también la fabricación de los medicamentos y el cumplimiento del marco regulatorio sin los elementos esenciales que forman parte del marco regulatorio, el marco legal de estos insumos. Y bueno, el marco legal está compuesto por algunos instrumentos que son muy importantes, como empezamos desde el instrumento más importante en el país, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Continuamos con la Ley General de Salud, que ahí también trae algunos artículos de suma importancia para la fabricación de los insumos. Está también el reglamento de insumos para la salud, algunas normas oficiales mexicanas que nos ayudan en la fabricación, etiquetado y bueno, algunos otros aspectos que tienen que ver con los insumos para la salud. Y hay otros instrumentos de una menor jerarquía, que son los acuerdos de trámites y servicios, principalmente también lo que son los lineamientos, guías y algunos otros instrumentos adicionales que forman parte de este marco legal sanitario. Pues bueno, ¿cuál es el objetivo de este marco? Brindar lo que es la calidad, seguridad y eficacia a los insumos para la salud, y esto se va a ver reflejado en la obtención de lo que es un registro sanitario para estos. Bueno, pues la parte importante del desarrollo de los insumos consta de algunos elementos que son muy importantes y van desde el diseño y desarrollo de estos, que pasan también por una etapa de estudios preclínicos, una etapa de estudios clínicos, hasta la obtención de lo que es un registro sanitario, que es la autorización para la comercialización de estos. Y pues bueno, todo esto va acompañado de lo que es un proceso de vigilancia. Este proceso de vigilancia para los medicamentos se conoce como farmacovigilancia y para los dispositivos médicos es la tecnovigilancia. Pues bueno, un proceso general de evaluación por los que pasan estos insumos, obviamente es el someter la información necesaria para poder obtener lo que es la autorización, llega uno a lo que es la ventanilla. A través de un proceso de control de gestión es que esta información se va a ir evaluando desde la información legal, la información de calidad, la información preclínica y la información clínica. Esto pasa a través de un proceso de dictaminación y pues bueno, ese proceso de dictaminación después es validado
y ya, bueno, como paso final es que se obtiene lo que es una aprobación o una prevención o un desecho. Los principales elementos son evaluados por dos áreas de la propia COFEPRIS, que es la Comisión de Autorización Sanitaria y la Dirección Ejecutiva de Farmacopea y Farmacovigilancia. Y pues bueno, realmente la cadena de valor de estos insumos para la salud está compuesta desde lo que es la investigación básica, pasando por un proceso de desarrollo del principio activo, también la investigación clínica, que es un elemento muy importante para el desarrollo de los insumos, pasa después por un proceso de producción de insumos, la fabricación, y ya llega después una etapa de lo que es la distribución, la dispensación, como hemos platicado también, el proceso de farmacovigilancia y tecnovigilancia como los elementos que son muy importantes en toda esta cadena de valor. Y pues bueno, estos van orientados sobre todo a resolver problemas de salud, problemas de necesidades terapéuticas a través de la prescripción. Es muy importante mencionar acerca de que la distribución, por ejemplo, de los medicamentos y también de los dispositivos médicos, a cabo a través de instituciones hospitalarias y también de instituciones pues que son privadas, pueden ser también hospitales privados o incluso cadenas de farmacia que también apoyan en la distribución de los insumos. Y pues bueno, en estas farmacias podemos encontrar nosotros no únicamente medicamentos, también equipos médicos y bueno, ciertos productos que nos van a ayudar en todo el proceso de dispensación de estos insumos. Pues bueno, esto es lo que yo preparé para esta pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adrián. Muy interesante información la que nos comparte, sin duda de gran relevancia para el entendimiento de este marco que es el punto de partida. Cintia Galicia, Verónica Hernández, ¿nos podrían compartir desde su experiencia profesional cuál es el marco de reglamentación que hoy en día tenemos en el país para garantizar la calidad y el cumplimiento de la normatividad de estos insumos adquiridos en materia de fármaco y tecnovigilancia? Si estás de acuerdo, Cintia, empezamos contigo. Claro que sí, José, muchísimas gracias. Y bueno, me permito nada más explicarles un poquito a grosso modo dónde en cuanto a reglamentación, en cuanto a leyes, se encuentra la obligación del reporte de eventos adversos, ¿no? Y dónde se encuentra el apartado de farmacovigilancia. A lo mejor no lo vamos a encontrar tal cual como farmacovigilancia, pero sí en relación a la importancia del reporte de eventos adversos. Entonces, comenzamos con la Constitución Política, la Ley General de Salud, el artículo 58, el Reglamento de Insumos para la Salud, el Reglamento de la COFEPRIS y nuestra norma 220 que tuvo una reciente modificación en el mes de octubre del 2020. Y bueno, sabemos que en farmacovigilancia en México nos regimos por nuestra norma 220, SSA 1-2016, instalación y operación de la farmacovigilancia, que José, fíjate que me llama mucho la atención y es muy importante que todos sepamos que esta norma no solamente es de obligación de la industria farmacéutica o de hospitales. Este documento va a establecer todos los lineamientos y las responsabilidades que se deben regir para poder hacer actividades de farmacovigilancia en México. Evidentemente está ligada a guías que se encuentran disponibles en la página de COFEPRIS, pero es muy importante considerar que todos los sectores, tanto profesionales de la salud, pacientes, farmacias, distribuidores, todos los representantes legales, profesionales de la salud, personas físicas o morales, del sector social y privado, estamos obligados a realizar actividades de farmacovigilancia en México. Y este es un punto que probablemente en muchos aspectos y en muchas áreas se puede llegar a desconocer cuáles son las responsabilidades reales que tenemos en relación a la farmacovigilancia.
Y enfocándome a la parte de industria farmacéutica y recordando la importancia que tenemos ahorita en relación a lo que mencionaste de esta importación de medicamentos del extranjero sin registro sanitario, permíteme comentarte cuáles son las obligaciones que tenemos nosotros en México como titulares de registro sanitario para demostrar la seguridad y eficacia de los medicamentos que se comercializan en territorio nacional. Entonces, existe actualmente un modelo de farmacovigilancia con elementos esenciales para poder construirlos. Estos son el reporte de casos individuales, en donde vamos a poder detectar la severidad, la intensidad de la manifestación clínica, el reporte de seguridad de estudios clínicos cuando hay centros en México, y evidentemente viene con tiempos limitados para poder realizar el reporte. Los reportes periódicos de seguridad que se presentan en México una vez que el registro sanitario ha sido otorgado en México con cierta periodicidad y es obligación de todos los laboratorios que comercializan medicamentos en México el presentar estos reportes y evidentemente el plan de manejo de riesgos donde estamos obligados a hacer una caracterización de la seguridad de los medicamentos. Esto nos da mucho que pensar y probablemente en un momento nos vas a llegar a preguntar algo, pero pues sí quisiera un poquito exponer la parte de las obligaciones que tenemos como titulares del registro sanitario en relación al mantenimiento de registros en México. Muchísimas gracias. Gracias, Cintia. Excelente manera de compartir esta obligatoriedad, como bien lo mencionas tú, pero también este aparato y estos sistemas que se deben implementar y que son los que se le exigen a los titulares de registros sanitarios en el país. Muchísimas gracias. Verónica Hernández, ¿qué nos puedes compartir en tu caso en materia de tecnovigilancia? Muchas gracias, Josué. Efectivamente, estos grandes desconocidos dentro de los insumos para la salud, que son los dispositivos médicos y que tomaron un papel preponderante en esta situación pandémica, y más recordando que precisamente tuvimos pruebas para identificar COVID antes inclusive de que tuviéramos la vacuna en nuestras manos. Para esto me permito presentarles una diapositiva que traigo para ustedes. Déjenme ver si la visualizan. Ya la podemos ver. Excelente. Muy bien. Efectivamente, como han estado hablando mis colegas, para dispositivos médicos nosotros también tenemos un marco regulatorio. Este parte con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Seguimos con la Ley General de Salud y leyes de procedimientos administrativos, y todos ellos también aplican a los dispositivos médicos. A partir de estos ya nos centralizamos más en lo que es el reglamento de insumos para la salud y el reglamento también para materia de publicidad. Cabe hacer mención que desde la Ley General de Salud como en el reglamento de insumos para la salud actualmente no existe una definición para dispositivos médicos. Ya desde ahí encontramos este gap interesante que nos permite tener que ir hacia los instrumentos que son más para la implementación de requisitos, como es el suplemento para dispositivos médicos y el suplemento para establecimientos dedicados a la venta y distribución de medicamentos y de otros insumos para la salud, así como la norma 137, que es la norma de etiquetados de dispositivos médicos, la norma 241, que es para la fabricación de dispositivos médicos, y aterrizando en la norma 240, que es instalación y operación de la tecnovigilancia. También tenemos en este mismo rubro, en el suplemento para dispositivos médicos, las reglas de clasificación que permiten obtener el registro sanitario y nos permiten saber qué tipo de riesgo tiene lo que nosotros queremos obtener licencia para comercializar. Por último, pero no menos importante, tenemos los acuerdos de trámites empresariales y los acuerdos de equivalencia. Estos son muy importantes porque permiten facilitar obtener el registro sanitario a través de acuerdos internacionales que se han realizado con Estados Unidos, Canadá y Japón. Teniendo esto como referencia para garantizar el abasto de insumos médicos de calidad, muy particularmente los dispositivos médicos, tenemos que recordar que existe toda una cadena de suministro, pero nos tenemos que ir más allá todavía, desde el diseño mismo del dispositivo médico. Este tiene que cumplir con todos los requisitos internacionales
para poder ser transferido a las plantas de fabricación. Y estas plantas de fabricación de dispositivos médicos requieren de cumplir con una enorme cantidad de requerimientos regulatorios que están incluidos en sus sistemas de calidad. De ahí nos vamos a la distribución y es aquí donde entra la parte más interesante para garantizar este abasto con insumos médicos de calidad, y es prácticamente porque recordemos que aproximadamente el 80% de los dispositivos médicos que nosotros utilizamos en la práctica médica en México son importados. Luego entonces aquí los centros de distribución juegan un papel fundamental para poder asegurar que están adquiriendo dispositivos médicos de calidad. ¿Cómo? A través de obtenerlos en establecimientos legalmente implementados, con trazabilidad en la facturación, evitar cualquier tipo de establecimiento dudoso, inclusive en el mismo suplemento para establecimientos dedicados a la venta y distribución de medicamentos y otros insumos para la salud. Es que encontramos una sección completa de actividades indebidas. Y la recomendación más grande, si nosotros queremos garantizar que efectivamente el producto que estamos utilizando en el mercado es seguro, todos tenemos la obligación de contribuir a que se cumplan esos requisitos. Pero si no es así, también tenemos la obligación de reportarlo a través de la figura de denuncia sanitaria. Esta denuncia, que es una acción popular, está en la página de COFEPRIS. Y es que recordemos que la calidad es el cumplimiento de requisitos para un dispositivo médico en este caso. Pero para que se cumplan esos requisitos, tenemos que garantizar la integridad de la cadena de suministro. Entonces, definitivamente, todos y cada uno tenemos un papel preponderante en garantizar este abasto con insumos de calidad. Y la tecnovigilancia nos ayuda principalmente a que podamos verificar que efectivamente el dispositivo médico llegó y cumplió con las características de calidad que necesitaba, con los requisitos con los que se fabricó, pero sobre todo que el uso que está recibiendo o en el que se está aplicando es el adecuado. Qué amable, Verónica. Muy interesante información la que nos has compartido en este momento para entender el complejo marco de operación de la vigilancia de los dispositivos médicos. Continuando con este panel, ahora me gustaría conversar con Liliana. Liliana, teniendo en cuenta el marco que nos describen ya tanto Adrián como Cintia y como Verónica, ¿pudiésemos esperar una disminución de costos a partir de una vigilancia adecuada de estos insumos para la salud dentro de los sistemas hospitalarios? ¿Esto es posible? Excelente pregunta, estimado Josué. Pues mira, te voy a presentar también unas slides que aquí hemos preparado precisamente para argumentar bien la respuesta. En este tenor yo quisiera expresar primero que nosotros trabajamos a través de equipos multidisciplinarios y eso es parte también de lo que se ha demostrado a través de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia. Entonces, en este tenor, en las instituciones de salud no nos escapamos de trabajar a través de equipos multidisciplinarios. Y entonces es nuestra responsabilidad que la selección de estos medicamentos que nosotros tenemos tiene que ser seguida por un uso apropiado de los mismos. Como bien mencionaba mi estimada Cintia, pues hay una reglamentación y de hecho el titular del registro sanitario cumple con diversos parámetros y diversos estándares para que tengamos medicamentos de calidad, seguros y eficaces. Sin embargo, cuando tenemos el uso de estos en las instituciones de salud, resulta que tenemos algunas diferencias. ¿Por qué? Porque estamos ante un proceso dinámico, sistémico, que involucra a muchos profesionales de la salud. Entonces, nuestra responsabilidad como parte de estos equipos, que al final somos de los que terminan la cadena de uso de medicamentos, tanto los pacientes como los profesionales de la salud. Nuestro primer pilar para accionar esta disminución de costos como tal, porque el costo no solamente lo vamos a ver en el lado monetario, sino también en el lado de recursos utilizados.
dígase recursos de infraestructura o dígase de recursos humanos. Entonces, parte de esto yace precisamente en la comunicación de los riesgos y no solo los beneficios, riesgos que pueden llevar desde algo leve hasta la misma muerte en nuestros pacientes. Hablemos de eso también. Entre más conocemos cómo se relaciona esta vigilancia con los insumos para la salud, pues vemos aquí, les muestro un ejemplo de la farmacovigilancia, ¿no? No es lo mismo estar hablando de farmacovigilancia del lado regulatorio solamente, ¿verdad? Tenemos que integrar el lado legal, que ya muy bien mi estimado Adrián lo comentó, pero también integrar el lado de la seguridad del paciente a través de la mejora de procesos de práctica clínica y de atención del paciente. Y también mejora de procesos en el lado ético-administrativo. ¿Por qué? Porque entre mejor esté evaluada la farmacovigilancia y tecnovigilancia en nuestras instituciones de salud, vamos a tener mejores decisiones que conllevan, obviamente, el ahorro y una inversión adecuada. Es decir, ese resultado económico lo vamos a ver a mediano o largo plazo. Y lo económico no solamente en cuestión de dinero, sino también de recursos. Recordemos que las instituciones de salud vamos a tener siempre necesidades infinitas y recursos muy limitados. Eso es algo que vamos a tener en las instituciones. Y teniendo en cuenta todo este sistema, pues vamos a tener cuestiones que podamos estar previniendo a través de diferentes procesos. Muchas no los vamos a poder prevenir definitivamente, pero hay muchos otros, como los errores de medicación, que podemos prevenir a través de diferentes estrategias, especialmente las de vigilancia. Recordemos que las instituciones de salud tienen sistemas de medicación que van confluyendo con diferentes profesionales. Este sistema inicia precisamente con lo que mencionaban mis colegas, la prescripción, pero de ahí sigue todo un camino que va a llevar hasta un control de efectos, que es precisamente el monitoreo de estos, ¿no? A través de tecnovigilancia y de farmacovigilancia. Sin embargo, el entender que este sistema es complejo y con múltiples fases, entonces es ahí donde podemos intervenir apropiadamente para disminuir los recursos. Si nosotros tenemos una buena selección a través de un comité hospitalario que pueda vigilar estos medicamentos o estos dispositivos, pues obviamente vamos a tener un mejor aprovechamiento de recursos. Si tenemos, por ejemplo, alguien que esté monitoreando esta prescripción, que esté dando recomendaciones a las interacciones farmacológicas, por ejemplo, pues vamos a disminuir sin lugar a duda no solo el recurso, estimado Josué, sino el daño en los pacientes que puedan ser prevenidos. Aquí les muestro todos estos factores que de manera de ejemplo influyen en la práctica clínica. Factores del paciente, la tecnología que tenemos en los hospitales, los factores individuales, los factores del ambiente laboral, los factores organizacionales y también, obviamente, todo este contexto institucional que hacen precisamente que muchos de estos insumos sean con recursos más utilizados, ¿no? Eso es algo que debemos estar viendo de una manera general para poder disminuir recursos. Ahora bien, este es el diagrama de cómo podemos estar viendo un accidente en una organización. En estos, pues podemos englobar todos estos errores que están muy asociados con los insumos para la salud, pero recordemos, ¿por qué estoy enfocando en este momento en errores? Porque son prevenibles, José. Son prevenibles siempre y cuando tengamos defensas y barreras de seguridad bien implementadas en las instituciones. Entonces, parte de todo esta propuesta es un cambio de paradigma, obviamente. Si sabemos que tenemos insumos que no tienen registro sanitario, ¿qué vamos a hacer en las instituciones como equipos de salud? Obviamente, vamos a ver que el error es una parte sistémica, pero también podemos accionar diferentes intervenciones efectivas, medirlas para que nosotros podamos cambiar totalmente el consumo de todos estos medicamentos y dispositivos que se ven en las instituciones y ver que la seguridad de las organizaciones es lo principal desde un punto de vista sistémico, no individual, José. Esa es por parte de mi aportación y bueno, pues quedamos al pendiente de las preguntas que puedan surgir.
Muy interesante intervención, muy interesante información la que nos compartes, Liliana, entendiendo que los costos no deben estar en nuestra mente solo como un factor numérico, que hay diferentes costos que también se deben ponderar, se deben analizar, y estos costos tienen que ver con tener un proceso más eficiente, tener un proceso más controlado, tener un proceso que nos permita evitar estos errores que bien nos mencionas tú, que además precisas en algo muy interesante, los podemos evitar, y si logramos llegar a ese tipo de esquema de operación, sin duda, no solo pudiésemos disminuir los costos, sino como bien ya lo mencionabas tú, Liliana, pudiésemos lograr que los pacientes se vean mejormente favorecidos por los beneficios de los medicamentos, de los dispositivos médicos, en comparación a los riesgos que también se asocian a ellos. Muchísimas gracias, Liliana. Y desde esta perspectiva, contando con todos estos antecedentes, estas precisiones que en esta temática ya nos ha compartido Adrián, Cintia, Verónica y Liliana, les tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuáles son los retos y oportunidades que consideran en sus correspondientes áreas de expertise profesional tenemos en esta materia? ¿Cuáles son esos retos? ¿Cuáles son esas oportunidades que ustedes vislumbran, anticipan como expertos en la materia? Si te parece, Adrián, siendo justos con la dinámica en la cual dimos inicio a esta conversa, podemos empezar contigo, Adrián. Te escuchamos. Muchas gracias nuevamente, Josué, por esta oportunidad. Sin duda son varios los retos que tenemos. Creo que ninguno de nosotros estábamos preparados para una situación la que acabamos de vivir, la que estamos viviendo actualmente. Y pues bueno, no estábamos preparados desde el punto de vista de que al menos siempre hemos hecho lo que es un sometimiento de trámites de manera presencial. Jamás habíamos considerado llevar a cabo este tipo de sometimientos de manera digital, y pues para eso no estábamos preparados definitivamente. Otro de los puntos que creo que es muy importante también es que podamos seguir trabajando en la disminución de respuesta por parte de la autoridad. Esto de entrar a una era digital nos va a ayudar bastante, pero creo que también tenemos que revisar el marco legal que nos aplica. Tenemos que revisar también y darle mayor forma a lo que son los acuerdos de equivalencia de algunas autoridades a las que reconocemos, ver si podemos aceptar a algunas otras que obviamente cumplan cabalmente con lo que marca nuestra autoridad, y seguir explotando ese camino. Creo que son dos de los elementos que nos pueden ayudar bastante, sobre todo a tener una mayor rapidez en la obtención de los medicamentos, porque al final de cuentas estos medicamentos son los que van a ser utilizados por los pacientes para cualquier situación que ellos requieran. Y pues bueno, creo que también va a ser muy importante el que podamos analizar, creo que esto vale la pena que lo hagamos entre todos, si vale la pena que algunos elementos actuales de la regulación los podamos dejar únicamente desde el punto de vista del laboratorio, de los fabricantes, o sea, que no tengamos que someter obligatoriamente algún requisito. Creo que acabamos de tener una experiencia muy favorable con la actualización de la norma 220, ya que algunos de los elementos no se van a tener que presentar ante la autoridad, sino que únicamente los debemos de elaborar y mantenerlos ahí en el laboratorio para cuando se haga alguna visita por parte de la autoridad. Creo que es también el camino que debemos de explorar. Creo que la vigilancia sanitaria de los insumos tiene que ser la vía por la cual tenemos que seguir caminando, y obviamente la autoridad nos tiene que marcar la pauta para ver de qué manera lo vamos a hacer entre todos. Creo que serían las oportunidades que podríamos tener nosotros, y cómo podemos participar en estas nuevas propuestas de parte de nuestra autoridad sanitaria. Muchas gracias, estimado Adrián. Cintia Galicia, ¿qué nos puedes comentar tú? Gracias, Josué. Pues mira, desde el punto de vista de farmacovigilante, de industria farmacéutica,
Me parece que es fundamental el que podamos trabajar en una actualización de nuestra norma oficial mexicana, de manera que sean claras las responsabilidades y las obligaciones, no solamente para la industria farmacéutica, sino también para farmacias, para distribuidores, para hospitales, porque actualmente todo el peso de la regulación va hacia la industria farmacéutica. Incluso hay datos publicados por la misma COFEPRIS donde nos muestran los datos en relación a los reportes de eventos adversos, y la industria farmacéutica principalmente es quien nutre esta información. Y es en gran parte por esta obligación que tenemos, de manera que se condicionan el mantenimiento de los registros sanitarios. Sin embargo, ¿qué pasa con las farmacias? ¿Qué pasa con los hospitales? ¿Qué pasa con otras instituciones de salud? En donde también tendrían que tener esta obligación y este compromiso de hacer actividades de farmacovigilancia, y no sé si lo están realizando, no lo estamos viendo claramente comunicado por nuestra autoridad, ¿no? En segundo punto, me gustaría comentar que tenemos como gran reto esta alineación a estándares internacionales. Si bien nuestra nueva modificación a nuestra norma 220 vino ya con esta modificación, con esta intención de alineación a estándares internacionales, nos quedamos un poco cortos en cuanto a esta alineación. Siempre viene la alineación, pero con ciertas modificaciones que eventualmente, de alguna forma, 1, 2, 3, de alguna forma son un poco o nos ayudan a, perdón, 1, 2, 3, nos dificultan los procesos que tenemos en las actividades de farmacovigilancia. Por otro lado, es muy importante que la autoridad tome responsabilidad en relación a la promoción de las actividades de farmacovigilancia. Actualmente la industria farmacéutica trabaja de manera muy activa con hospitales, con instituciones de salud, con pacientes en relación a la promoción de la importancia de la farmacovigilancia. Sin embargo, la autoridad es algo que no debe de delegar a los laboratorios farmacéuticos, y es una responsabilidad que tienen que tomar y tienen que realizar de inmediato, con fines de hacer una promoción de la importancia del reporte de eventos adversos. Y por último punto, me gustaría comentarte esta área de oportunidad que tenemos en cuanto a que la autoridad pueda ser este facilitador en las interacciones de las actividades con hospitales, con la industria farmacéutica, con la academia. Como bien lo mencionó Liliana hace unos momentos, son procesos muy robustos los que tienen los hospitales, los cuales la industria farmacéutica no podemos participar. ¿Por qué? Porque hay una limitante en cuanto a la participación que podemos tener. Entonces, si en algún momento la autoridad nos pide que hagamos algún tipo de actividad con hospitales, pues viene esta limitación como industria farmacéutica en cuanto a la interacción que pudiéramos tener. Entonces, si la autoridad nos pudiera apoyar con ser este facilitador, este ente facilitador que nos ayude a hacer una interacción más oportuna y positiva entre todos los participantes de la farmacovigilancia y la tecnovigilancia en México, los resultados pudieran ser muy favorables. Muchas gracias. Gracias, Cintia. Muy interesantes las reflexiones que nos compartes. Verónica Hernández. Muchas gracias. Sí, definitivamente desde la tecnovigilancia, uno de los principales retos que tenemos es la actualización del marco regulatorio. En este rubro, tan solo basta mirar a una comunidad europea que se estrena con una regulación que incluye los adelantos más importantes en materia de implementación de guías internacionales. Hoy por hoy tenemos requisitos regulatorios, inclusive algunos como del año del 2008, cuando ya han acontecido tantas situaciones, entre ellas la pandemia, entre ellas estos adelantos tecnológicos, la digitalización, y entonces este marco regulatorio, al quedarse atrás, abre este vacío enorme entre las responsabilidades de todos los que integramos a esta cadena de suministro. Sí, también incluido el usuario.
porque también el usuario tiene un papel fundamental en garantizar la seguridad de los dispositivos médicos en el mercado. Otro, definitivamente, estamos hablando de tecnología, de nuevas tecnologías, de tecnologías que se pueden reducir a una aplicación en un celular, hasta un robot que opera, de una realidad virtual que ya está siendo utilizada para no ir más allá en las cirugías exploratorias en España, o de lo que más recientemente se está hablando, un robot que preste primeros auxilios psicológicos a la par que atiende como un enfermero dentro de los hospitales a nuestros pacientes que quedan aislados del COVID, cuidando dos de los aspectos más importantes de la salud, la física y la emocional. Entonces nos encontramos ante esta gran pregunta: ¿cómo vamos a hacer para capacitar a todos estos profesionales de la salud que hoy por hoy pues están ahí en el frente de batalla y están día con día luchando no solamente con las vicisitudes que se presentan por la situación actual, sino también para entender estas nuevas tecnologías que surgen día con día? Entonces miro con preocupación y también con ocupación la importancia de que los usuarios tan solo no nos dirijamos a los profesionales de la salud, sino también a los usuarios mismos, a quienes utilizan un dispositivo médico en su casa como lo es un oxímetro. Entonces ahí tenemos uno de los retos más importantes. Otro, el más crítico para tecnovigilancia, el reporte de incidentes con información de calidad. No podemos exigir que la tecnovigilancia tenga este papel principal que queremos darle si no estamos dispuestos a contribuir más a generar este acervo de incidentes, este acervo de conocimiento, porque esto va muy pegado a lo que yo veo también como las oportunidades dentro de la tecnovigilancia. Nosotros contribuimos con esa información a generar más conocimiento y entonces a generar los nuevos dispositivos con nuevas tecnologías de nueva generación, y esa oportunidad la perdemos si no estamos dispuestos a reportar los incidentes relacionados con los dispositivos médicos. Otra también sería que la tecnovigilancia sea el elemento clave para comprobar la seguridad de los dispositivos médicos. Sin embargo, está totalmente relacionada a obtener esa información desde la misma raíz, que son los reportantes. Y esta oportunidad única de la tecnovigilancia también es el que se presenten precisamente estas nuevas tecnologías que le van a ayudar más y más a la humanidad a salir de estas crisis como COVID, que se antojan no únicas, que según la tendencia y todo lo que estamos mirando con la resistencia microbiana en estos momentos, pues probablemente o muy, muy seguramente sea la nueva forma de vivir. Gracias, José, por la pregunta. Muchísimas gracias a ti, Verónica. Como siempre, nos dejas grandes ideas para abrir el espacio de reflexión, de conversa y de discusión para mirar cómo logramos integrar estos elementos que bien mencionas. Liliana Vargas, ¿qué nos podrías decir tú en términos de los retos y oportunidades que anticipas en esta gran temática que hemos venido construyendo? Gracias, Josué, por la palabra. Pues mira, vamos, ya mis compañeras ya mencionaron cosas muy importantes, ¿no? Uno es la comunicación, que definitivamente en el micro y en el macro nos falta, carecemos precisamente, ¿no? Y ese se vuelve en un reto: ¿cómo mejoramos la comunicación entre profesionales de la salud, con la autoridad regulatoria, con la industria farmacéutica, con los pacientes, y cómo mejoramos también con la academia? O sea, algo que a 22 años de que México sea miembro oficial del Programa de Monitoreo Internacional de Medicamentos de Uppsala, la OMS, resulta inadmisible que un profesional de la salud no sepa de farmacovigilancia o tecnovigilancia. Es inadmisible. Sin embargo, lo encontramos. Farmacovigilancia, por ejemplo, no solamente es para el químico farmacéutico, no, es para todos los profesionales del artículo 79 de la Ley General de Salud. ¿Y cómo es posible que en ningún mapa curricular de otras profesiones se considere a la farmacovigilancia como un tema fundamental dentro de la formación? Esa es una.
Y después, ¿cómo entonces podemos comunicar el riesgo de una manera adecuada si no tenemos esa formación? ¿Por qué? Porque ahora con la pandemia, precisamente, que definitivamente como sociedad somos unos antes de la pandemia y somos otros después de la pandemia. Vemos que el riesgo toma mucha relevancia, tanto en la comunicación como en la presencia del riesgo. ¿Qué hago para comunicar un riesgo efectivamente? Más aún con el uso de las redes sociales. Tenemos ejemplos de las vacunas, cómo se diseminó el riesgo a través de redes sociales y los profesionales de la salud no pudimos combatir esta mala información. ¿Cómo combatimos el uso irracional de los medicamentos en la población? ¿Cómo combatimos un reglamento que nos menciona, sabes qué medicamentos del grupo 4 se prescriben y se van a dispensar con una receta médica, cuando en México eso no ocurre solo para los antibióticos? Tenemos grandes retos en general, pero creo que de las oportunidades que ahorita tenemos es que estamos juntos y que nos hemos integrado a través de estos foros, por ejemplo, y que, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia se ha dedicado a difundir estas capacitaciones, que se han agregado cada vez más y más profesionales, que no solamente es un rubro para un profesional que trabaja solo en farmacovigilancia, sino que es para todos. Y algo muy importante que también mencionaba mi querida Vero, que es el uso de la tecnología. Aquí vemos otro reto muy importante. Tenemos la telefarmacia, la telemedicina, la venta de medicamentos por internet, el uso de expediente electrónico en las instituciones de salud. ¿Cómo vamos a integrar los riesgos, las notificaciones a estos expedientes? Son parte de las cosas que creo que podemos ir abordando cada vez más y que pues también a nombre de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia, de asociaciones hermanas también, estamos trabajando duro para que esto se convierta en una realidad y que no nos alcance los problemas, ¿no? Sino que los podamos ir atacando poco a poco. La investigación en México. Tenemos un retraso de la investigación de la seguridad de los dispositivos y de los medicamentos en México. ¿Por qué? Porque efectivamente se ha dejado todo a un solo actor. La industria farmacéutica, la aplaudo porque hace mucha investigación, pero tenemos mucha investigación también que hacer en las instituciones, porque ahí está el paciente. Entonces, no echemos de lado que la investigación de farmacovigilancia necesita ser fortalecida, porque de otra manera, pues seguiremos hablando de la raza de bronce que no tiene ninguna reacción adversa ante cualquier medicamento. Muchísimas gracias, Lili. Muchísimas gracias, Liliana, por esta emotiva comunicación que nos haces de los retos y oportunidades en esta materia. Sin duda hacen eco en cada uno de los que estamos hoy en día participando en este panel, y no me resta más que agradecerles a ustedes, a los panelistas, a mis colegas, a los profesionales de los que siempre aprendo, Adrián, Cintia, Verónica, Liliana, por habernos acompañado, por haberme acompañado en este tan interesante panel. Les deseo que tengan un excelente resto del día en este muy importante foro. Así es que nos vemos prontamente y sean nuevamente parte de este Healthcare Strategy Summit 2021. Muchísimas gracias.